Hay noches donde realmente la inspiración acompaña. Y esta es una de esas. Hace un ratito me encontraba desenvolviendo el paquete que me suele enviar el club de fans de Edward Gein. ¡Qué maravilla! ¡Qué gran club! Cómo nos comunicamos, cuántos chistes nos pasamos unos a otros. Es que Edward era tremendo. Todos sentimos fascinación por Edward. Hasta sus últimos días fueron realmente impecables. Cuando falleció, en julio del año 1984, sus captores, sus psiquiatras, solo pudieron decir: fue un enfermo impecable. Su comportamiento fue exquisito. Nunca nos provocó el más mínimo daño. Nunca quiso ocasionar el más serio perjuicio. ¡Qué maravilla, Edward Gein! Bien merece un pasaje del terror. Él y su casa, la afamada Mansión de los Horrores. ¡Qué desgracia! Ya no la podemos visitar. Fue arrasada porque comenzó a convertirse en un santuario. Todos querían ir a la Casa de los Horrores. Aquella localidad en el lejano medio oeste americano, aquella localidad de Plainsville. Esta noche vamos a recordar la historia de Edward Gein. Provocó innumerables relatos. Uno, el más famoso, Chico. Pero luego su historia se reflejó en buena parte de la filmografía de los últimos años. Psicosis, American Psycho, El silencio de los corderos y aquella estupenda, extraordinaria, bellísima película. ¿Cómo se llamaba? Sí, La matanza de Texas. Pero desde luego, el genial Anthony Perkins fue el que supo entender mejor el personaje. Edward Gein, un hombre poseído por el espíritu de su madre. Edward siempre vivió con su madre, aislado en su casa de Plainsville. Allí estaba tan tranquilo, tan feliz, asesorado, aconsejado. Esa madre dominante, esa madre que siempre le decía lo que tenía que hacer, siempre sabía lo que estaba bien y lo que estaba mal. Le decía: Edward, nunca hagas el amor sin haberte casado, eso es pecado. Edward, nunca te masturbes, eso es pecado. Edward, no hagas esto, porque es pecado. Edward, no salgas, es pecado. Y Edward supo que su madre solo quería el bien para él, por eso le hacía caso. Por eso sabía que mamá, aunque muriera, estaría acompañándole, estaría velándole, estaría en sus más profundos y siniestros sueños. Siempre que algo atormentara el alma de Edward, mamá estaría ahí. Edward nació en 1906 y en principio su infancia, como os digo, fue muy feliz, arropado por su madre. Demasiado arropado, porque la mamá, decía la leyenda, que la mamá siempre quiso tener una niña y que vestía de niña a Edward. Y Edward estaba complacido porque sabía que vistiéndose de niña complacía también a su mamá. Y durante muchos años nadie supo nada de aquella extraña pareja. Pero claro, ocurrió lo inevitable, lo trágico. La madre, ya muy anciana, falleció en el año 1945. Y ahí empezó la historia, ahí empezó la leyenda, ahí empezó a crearse un siniestro personaje. Edward Gein empezaba a dar noticias. El mundo no se podía imaginar lo que se iba a encontrar en aquella casa de Plainsville, en el medio oeste americano, en un pueblo muy tranquilo, tremendamente tranquilo. Solo Edward fue capaz de provocar una disonancia. Esta noche contaremos cómo fueron esos 12 fatídicos años. El cementerio de Plainsville lo sabe bien. Cuando murió la madre de Edward, este quedó profundamente abatido, desolado. Tan abatido y desolado que decidió tapiar la habitación de la madre. Esa habitación no se volvería a tocar. Solo el polvo cubriría los muebles y la cama, pero nadie más. Era un auténtico santuario para él. Nadie más, ni siquiera él, entraría en esa habitación. Con tablones y clavos, selló para siempre la gran habitación de su mamá. Eso sí, como confesaría más tarde, durante más de 2 años la madre le estuvo visitando, el espíritu de la madre le estuvo visitando, le estuvo arropando, dándole el besito de las buenas noches. Siempre que Edward dudaba, el espíritu de la madre aparecía ante él,
y le daba los mejores consejos. Edward, no peques. Edward, no hagas el amor sin haberte casado. Edward, no estarás pensando en masturbarte. Así pasó el tiempo. En el año 1949 se compró una furgoneta Ford. Una furgoneta que daría después mucho que hablar. Y se puso a la tarea. Tenía una fascinación tremenda por el cuerpo de la mujer. Posiblemente inspirado también por el espíritu de la madre. En el cuerpo de la mujer encontraba sensaciones que jamás había descubierto. Vio un reportaje. El reportaje hablaba sobre una de las primeras operaciones de cambio de sexo. La señorita Jurgensen no podía sospechar que iba a alentar tanto el ánimo de Edward Gain. Edward estaba motivadísimo viendo cómo había ido de bien la operación de la señorita Jurgensen. ¡Ay! ¿Qué podría hacer? No le quedaba más remedio que buscar cuerpos femeninos. Era tal la atracción que sentía por los cuerpos femeninos que debía buscarlos. Pero era tan pudoroso. Le costaba tanto salir a la calle. Solo por la noche, como Lovecraft. Solo podía salir por la noche, amparado por el manto de la noche, por la oscuridad de la noche. La luna era su fiel compañera. La luna y Gus. Gus, un habitante de Plainsfield que también se hizo amigo de él. Eran dos solitarios, eran dos lobos solitarios. Y empezaron a pensar, empezaron a idear, empezaron a concebir un macabro y estratégico plan. Había que conseguir cuerpos de mujer. Edward sabía perfectamente lo que hacer con ellos. Había estudiado, había visto manuales de medicina. Por tanto, ¿qué le impediría a él? ¿Quién obstaculizaría los empeños de Edward por acercarse al mundo femenino? Nadie, ¿verdad? Gus le acompañaba, tenía su furgoneta Ford. En consecuencia, se realizó un primer viaje, y ese viaje no fue a otro sitio sino al cementerio de Plainsfield. Supongo que la primera noche fue muy dura. Edward estaba convencido de su acción, Gus también, pero claro, eso de llegar a un cementerio y desalojar una tumba de su contenido, pues siempre es duro. Y el primer día realmente lo fue. Pero bueno, extrajeron el cadáver, lo introdujeron en la furgoneta y con él fueron a la casa de Edward. Esa primera noche fue muy excitante. Edward diseccionando, desmembrando el cadáver, sacándole la piel y empezando a jugar con esa piel, empezando a jugar con esa carne. Se creó en él, nació en él, afloró en él un sentimiento necrofílico. Le había gustado la experiencia, podía repetir. Y efectivamente repitió. Durante incontables noches, Edward fue saqueando las tumbas de aquel cementerio. Luego buscó otros cementerios, pero sobre todo aquel le fascinaba. ¿Y qué iba haciendo con los cadáveres? Bueno, pues a veces se comía su carne, otras ponía en práctica, ponía en marcha sus amplios conocimientos de bricolaje, y así su casa se fue decorando de una forma extraña y peculiar, una forma muy sugerente. Cuando años más tarde los policías entraron en esa casa, descubrieron horrorizados lo que ante ellos se ofrecía: lámparas tapizadas con piel humana, sillones, sillas, cráneos que se utilizaban como cenicero, como recipiente, y lo más terrible, su cama, un auténtico tálamo con cuatro calaveras de seres humanos que coronaban los pilares de esa cama. Tremenda visión. Por si fuera poco, también se descubrió en una caja 7, 8 o 9 vulvas conservadas perfectamente en sal. Las vaginas le motivaban mucho. También hallaron un cinturón confeccionado con pezones humanos. Era una de sus piezas favoritas, pero la principal era un pectoral, un chaleco confeccionado con piel y senos femeninos que Edward se ponía en las noches de luna llena y con él salía al patio, salía al jardín de su casa y realizaba movimientos obscenos, danzas incomprensibles. Era como una invocación a extraños rituales ancestrales. Edward era feliz con la piel humana. También creó sus propias pelucas con pelo humano. Creó máscaras con la piel humana.
y se las colocaba, las ponía. Toda la casa estaba decorada con motivos humanos, huesos por todos los sitios. La visión era auténticamente dantesca. Pero los cadáveres le parecían poco. Tras muchos años de correrías, por fin Edward se descubrió. Y se descubrió matando a la señora Warden. La señora Warden se parecía enormemente a su madre. La invitó y en un momento de la conversación, cuando estaban en el garaje, Edward sacó su pistola y le pegó un tiro en la cabeza. Edward disfrutó enormemente con esta acción. Acabó de un solo disparo con la vida de la señora Warden. Después asió uno de sus pies, los pies de la señora, a una polea, izó el cuerpo, que quedó, como os podéis imaginar, como un colgajo. Rápidamente practicó una incisión, desalojó el cuerpo de la terrible víctima, desalojó el cuerpo de intestinos, de órganos, y lo limpió de forma y manera escrupulosa. La policía, alertada por los vecinos, hizo acto de presencia en el domicilio de Edward Game. Descubrió el pingajo humano colgado balanceándose, y Edward más feliz que nunca. Era tremendo verle sonreír. Un inspector de la policía vio un cráneo y de forma casi infantil le preguntó: ¿esto lo utiliza usted como recipiente? Edward respondió: ah, veo que se ha dado cuenta. Dijo: ¿por qué ha decorado usted así la casa? No, siguiendo un antiguo ritual noruego. Respuestas atolondradas, pero muy convencido de su acción. Edward Game estaba pasando a la leyenda. Investigaron. Solo le juzgaron por esa muerte, por la muerte de la señora Warden, pero también se le atribuyó la muerte de Mary Hogan, y también incluso llegaron a deducir que un par de vecinos que habían desaparecido del pueblo en extrañas circunstancias posiblemente habían sido víctimas de Edward Game. También un vecino al que había invitado a ir de caza y que había desaparecido, del que nunca se había vuelto a saber. Bueno, la lista de víctimas bien puede ascender a 5, pero a Edward solo se le juzgó por una. Solo una muerte. Lo demás, necrofilia. Lo demás, amor a los cadáveres. Amor a los cadáveres femeninos. En el año 1957 fue apresado y el 6 de enero del 58 se iniciaba el juicio. Pero la noticia había recorrido todos los parajes, todos los pueblos. La gente empezó a visitar, porque el morbo es así, la gente empezó a visitar lo que ya se consideraba como la mansión de los horrores. Aquellas historias, aquella piel agironada que se podía ver por las paredes, aquellos restos humanos. Sí, Edward Game había comido carne muerta, carne necrosada, y había disfrutado enormemente con ello. Mucha gente se había acercado allí como si fueran peregrinos. En marzo del año 58, las autoridades decidieron arrasar la casa, destruirla, que nadie fuera allí buscando horror. Aquella casa desapareció para siempre, pero algo perduró, y es la furgoneta Ford con la que Edward Game había visitado los cementerios. La furgoneta fue subastada. El precio casi simbólico, $760. Y el que la compró, desde luego que consiguió pingües beneficios, porque paseó la furgoneta por todas las ferias del país. Decían: la furgoneta en la que el antropófago ha llevado los cadáveres, la furgoneta de los muertos, la furgoneta del horror. Aquella furgoneta se hizo muy famosa, como su dueño, Edward Game. Rápidamente surgieron los clubs de fans. Edward fue sentenciado a vivir en una institución psiquiátrica. El juez no fue capaz de condenarle a otra cosa. Desde luego había encontrado la mente más perturbada con la que se había topado jamás. Dijo: solo puedo condenarle por enfermo. Le internaron en esa institución psiquiátrica desde el año 58 hasta el año 1984, año en el que murió. Pero durante ese tiempo ocurrieron cosas. Por ejemplo, que a 75 kilómetros de Plainsfield se encontraba un guionista de escasa fortuna, pero que se encontró con esta historia y desde luego la disfrutó enormemente. Comenzó a crear un guión en el que aparecía un hombre perturbado, un hombre desolado tras el fallecimiento de su madre. No buscó una casa, sino creó un hotel donde fluyeran
los visitantes, donde fueran muchísimos visitantes. Y así surgió una novela, Psycho. Tiempo más tarde, la noticia inspiró una película, la celebérrima Psicosis, con esa escena de la ducha. Una escena, dicen, de las más certeras en toda la historia del cine. Ese Anthony Perkins cumpliendo con la fatídica tarea. Las cuchilladas, la sangre, el agua. Edward Gein era ya tremendamente popular, tremendamente famoso. En ese tiempo él ni se inmutó. En la institución psiquiátrica era un paciente modelo. Jamás ocasionó un solo problema, siempre procurando complacer a los demás. Edward Gein realmente estaba enfermo. Eso es lo que llegaron a pensar muchos psiquiatras. Su figura inspiró otras películas. American Psycho, El silencio de los corderos, La matanza de Texas. En julio de 1984 moría en paz. ¿En paz? Su leyenda es tan grande que actualmente hay innumerables clubes de fans. Incluso hay chistes. Vamos a contar uno que no sea muy cruel. Por ejemplo, hay un chiste que se cuentan entre ellos. Uno le dice al otro: oye, ¿cómo es la gente que rodea a Edward? Y el otro le responde: pues sencillamente deliciosa. Una de las historias más terribles de toda la parafernalia terrorífica. Es el momento donde la crueldad, donde la enfermedad se conjugan para dar como consecuencia a Edward Gein. Edward Gein, aquella vida terrible, marcada por el espíritu de la madre. No peques, Edward, no hagas el amor, no te masturbes, Edward, no peques. En nuestros pasajes del terror hoy hemos vivido la psicosis.